Y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. ¿Están conmigo? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Oremos. Padre, esta mañana te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas, Dios, darnos una palabra en nuestra vida, que nos permita, Dios, conocer, no solamente en teoría, conocer tu nombre, tus verdades, tus propósitos, sino, Padre, que podamos llevarlo a nuestra vida, el aprendizaje, Dios, del conocimiento que es provocado, Dios, por la obediencia. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú nos puedas dar una palabra esta mañana que nos permita, Padre, conocer tus propósitos, tu verdad, tu nombre. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Las cosas que hoy nosotros conocemos es porque un día las aprendimos. Nadie nace conociendo lo que hoy conoce. Usted conoce para qué sirve una puerta. Y sabe, es más, y sabe cómo se llama este objeto. No este objeto que va entrando, sino esto. Usted sabe para qué sirve. Si está cerrado, usted no puede salir o no puede entrar. Pero usted nació sabiendo esa verdad o conociendo sobre lo que significa esto o para qué sirve. Les pregunto, ¿verdad que no? Hoy nosotros conocemos porque hemos tenido en un momento de la vida el tiempo para aprender a descubrir para qué sirven ciertas cosas. Cuando estábamos pequeños y iniciamos y nacimos y fuimos creciendo, nuestros padres nos inscribieron en un kinder, en una escuela. ¿Para qué? Para aprender. Hay algunos que somos un poco más rudos, como decimos, de la mente, y nos cuesta más aprender. Pero hay otros que tienen la capacidad o tienen la facilidad para aprender de una manera más rápida. Hay algunos que solamente ven algo y rápido se les queda en el cerebro. Otros tenemos que estar leyendo para memorizarnos y aprender sobre ciertas cosas. La vida, un día nacimos, un día vamos a morir. Y mientras estemos en esta tierra, siempre será un tiempo para aprender, para conocer. Usted aprende algo, usted aprende a conocer eso. La vida del ser humano desde pequeño siempre será un tiempo de aprendizaje, una lección. La vida es un tiempo de aprendizaje. Nadie nace aprendido, nadie nace conociendo, nadie nace sabiendo para qué sirven las cosas. A usted un día le dijeron, esa camisa es color verde. Usted no sabía ni siquiera el color. Pero a usted le enseñaron que ese color se llama verde. Hay algunos que les cuesta aprenderse los colores, y yo conozco personas de esas, que están trabajando y por conectar un cable de color rojo, conectan un cable de color negro, porque para ellos es color rojo, o para ellos es color verde, o color negro. A nosotros en la vida, cuando nacimos, se nos inscribe en un lugar para aprender, para tener un conocimiento sobre las cosas de la vida. Y no solamente aprendemos, y no solamente nos inscriben para tener un conocimiento intelectual, sino que el estudiar
el inscribirnos nos enseña a conocer la vida, a conocer cosas de la vida. No solamente es un conocimiento intelectual que se va acumulando en el cerebro, sino que vamos aprendiendo que ciertas cosas pueden traer un beneficio o puede traer sobre nosotros algo que nos perjudique. Usted, por ejemplo, sabe que si usted se atraviesa esa calle y viene un carro y le pasa encima, usted sabe que hasta ahí llegó. Pero de niños no piensan de esa manera, no pensamos de esa manera. La vida y el tiempo nos va enseñando ciertas cosas que en un inicio nosotros no conocíamos, no sabíamos, estaban allí, pero no las conocíamos. Ahora, si esto es así con la vida, si esto es así en nuestro diario vivir, si un día partimos de cero conocimiento, no sabíamos ni siquiera pronunciar una palabra, no conocíamos ni siquiera los colores, no conocíamos para qué servían las cosas, pero el tiempo pasó, el conocimiento se fue alojando en nuestra mente y fuimos aprendiendo a conocer de tal manera que ahora nosotros, por mucha o por poca educación o nivel académico que tengamos, somos capaces de enseñarles a las nuevas generaciones, porque usted y yo hemos vivido lo que ellos no han vivido. No sé si me están dando a entender. Cómo un padre de familia puede dirigir, cómo un padre de familia puede dar a conocer Uno, dos. El padre de familia ya vivió lo que ese joven no conoce o no ha vivido. Ese conocimiento llegó al padre, puede llegar a través de muchas circunstancias. Uno de una manera agradable, pero muchas veces llega a nuestra vida de una manera desagradable. Es decir, de los errores, ese padre o esa mujer, esa madre, aprendió. Y por eso que le da a conocer a su hijo sobre las situaciones en las cuales él se está involucrando. El conocimiento no viene de la nada, no viene en el aire. El conocimiento es tiempo invertido para conocer, para saber ciertas cosas. Ha invertido un tiempo. Alguien aquí está estudiando y dice, yo sé ciertas cosas. Usted invirtió un tiempo para conocerlo, para aprender. Y ese tiempo invertido, ese conocimiento adquirido, luego se transforma en algo que nosotros podemos enseñarle a otros. Si somos de esta manera, si somos como una esponja que está absorbiendo, si somos así para la vida, ¿por qué no vemos a Dios de esa manera? Dios, hermanos, más que ser una teoría que pueda aplacar nuestra moralidad o pueda aplacar y hacernos sentir aliviados las cargas o las penas morales que hay en nuestro interior, más que ser un conocimiento, Dios es una experiencia de vida. ¿Me estoy dando a entender? Más que ser un conocimiento, Dios es una experiencia de vida. Las cosas que aprendemos de Dios, las cosas que hemos visto de Dios, las cosas que Dios nos ha dado a conocer a través de su Hijo, más que tener un conocimiento intelectual sobre eso, debemos de tener y aplicarlo en nuestra realidad humana. Yo no puedo pretender conocer a Dios o decir conocer a Dios si no soy capaz de poner ese principio, esa palabra o ese conocimiento en la realidad humana que a mí, en lo personal, me toca vivir.
Porque cada uno de nosotros, iglesia, somos personas, si bien es cierto, somos hijos de Dios, estamos aquí, pero cada uno de nosotros somos un mundo total o parcialmente distinto. Usted y yo enfrentamos realidades distintas. Yo, por ejemplo, no vivo lo que vive un joven que acaba de salir de la calle, de un penal, por ejemplo. Nunca he estado en un penal. Yo no puedo pretender vivir mi espiritualidad partiendo de lo que él ha vivido, o no puedo pretender que ese joven vea las cosas como yo las veo, simple y sencillamente porque a mí así se me enseñó. No sé si me estoy dando a entender. Yo no puedo pretender que una persona que viene de un mundo de la calle viva la espiritualidad de una persona que nunca estuvo en la calle. No puedo pretender, usted mujer no puede pretender que una mujer que viene de la calle tenga una vida, y no digo de que no podemos alcanzarlo, pero no podemos pretender que esa persona sea completamente como usted es. Es que eso nos enseña la religión. La religión nos enseña a uniformar a las personas. La religión me dice, esto es así y así va a ser, punto. ¿Por qué? Porque así se me enseñó a mí. Porque así me dijeron a mí que debería de ser. Porque hubo una persona que a mí me enseñó este camino y así debe de ser porque así se nos enseñó. Yo conozco y tuve familiares que hoy ya están bajo tierra. Personas que me decían, bueno, yo desde niño fui católico y católico voy a ser toda mi vida hasta que me muera. Y no estoy diciendo que sea malo que el catolicismo o el evangelio o los evangélicos sean la verdadera religión, no estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que se nos ha metido en el corazón, en la mente, cierta formación que no nos permite descubrir que hay más cosas a nuestro alrededor. Todos nos acercamos a Dios de una manera y creemos que Dios necesariamente siempre actuará de esa manera. Y yo, por ejemplo, le puedo decir a alguien un día, alguien se me acerca y me dice, mire, ¿qué piensa sobre ciertas cosas sobre este problema? Y yo le puedo decir a esa persona lo que yo creo en base a mi propia vida, en base a mi propia espiritualidad, en base a mi misma realidad como ser humano. Una cosa es mi realidad como ser humano y otra cosa es la palabra que Dios tiene para esa persona. Son cosas distintas. Porque yo puedo decir, a mí me funcionó esto y decir, bueno, como a mí me funcionó, creer la idea o tener la idea que necesariamente le va a funcionar a esa persona de tal manera o de la misma manera en la que a mí me sirvió. Y decirle a esa persona, mira hermano, esto es así, 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 porque a mí me funcionó. Algún mérito podrá tener. Un buen comentario podrá tener eso. Pero eso no significa que a esa persona le va a funcionar lo que a mí me funcionó. Pero ¿qué nos enseña la religión? Nos enseña la religión a que esta es la manera en la cual debemos de hacerlo. Pero lo que estamos haciendo ahí es cortándole a Dios la posibilidad, o cortándonos a nosotros la posibilidad de conocer cosas nuevas y distintas de parte del Señor. Creemos que esto es así porque así se nos dijo. Creemos que esto va a funcionar porque así funcionó. Creemos que a la hora que hacemos un ministerio o a la hora que hacemos algo, porque nos funcionó en el pasado, nos va a funcionar en el presente y nos va a funcionar en el futuro. Pero lo que estamos haciendo es acomodándonos a seguir dependiendo. Cuando nos acomodamos, cuando creemos que lo que hemos vivido nos sirve para encarar las cosas futuras, lo que estamos haciendo es, tenemos un acomodamiento espiritual. Si creo que las cosas del pasado me van a servir, por eso que dice el profeta, ya no vivan en el pasado.
Estoy haciendo cosas nuevas. ¿No se dan cuenta? Creemos que las cosas del pasado me van a servir para encarar los días venideros. Pero muchas veces las cosas del pasado no garantizan los días que vienen por delante. Es más, esas cosas del pasado pueden ser un estorbo para vivir las cosas nuevas que Dios tiene para nuestra vida. La vida cristiana, hermanos, es un tiempo para aprender a conocer a Dios. Y cuando digo conocer, no me refiero solamente al conocimiento intelectual, sino que me refiero más al conocimiento de Dios en mi realidad humana, en mis necesidades humanas, en mis problemas, en mis debilidades, en mis tentaciones y en mis pecados. ¿Me está viendo? ¿Cómo aprendo a conocer a Dios en mi tentación? ¿Cómo sé que Dios está ahí en medio de mi necesidad? ¿Cómo sé que Dios está ahí en medio de mi problema? Yo le puedo dar a usted un consejo, o alguien le puede dar un consejo. Pero eso, hermanos, simple y sencillamente será un consejo, será una luz, será una dirección. Pero cada uno de nosotros debe de aprender a conocer a Dios en base a su realidad personal. La realidad de mi hermana es distinta a la de él. Hay un tiempo que lo separa. Ella tiene una realidad distinta a la de él. Él tiene una realidad distinta a la mía, a la de mi hermano. Pero ¿cómo aprendo a conocer a Dios en esa realidad humana que estoy viviendo? ¿Cómo aprendo a conocer a Dios? Y cuando digo conocer a Dios, hermanos, no es que voy a conocer cómo es Dios. O sea, hablando de una, si pudiéramos decir, una forma física. Es que yo conozco a Dios porque Él es chele. Es que yo conozco a Dios porque Él es rubio. Y los morenos se van a sentir mal. O sea que Dios es racista. Es que yo conozco a Dios porque Él es moreno y es alto. Es que yo conozco a Dios. Usted conoce a Dios, hermano. ¿Sí? ¿Cómo es? Ah, es pelo negro. Usted conoce a Dios, hermana. Ah, sí, ¿cómo es? Es colocho. Por eso es que la gente le dice el colocho. Ya han oído que así le dicen a Dios. El colocho. No sé de dónde sacan esa idea. Pero no me refiero al hecho de aprender a conocer o conocer a Dios en una forma física. Le dice un día Moisés a Dios: permíteme conocerte, permíteme verte, le dice. Y viene Dios y le dice a Moisés: mira, ahí en la piedra hay un hoyito, ahí te puedes meter. Cuando yo pase me vas a poder ver la espalda, le dice. Él quería ver, conocer a Dios. ¿Y quién de nosotros no quiere conocer a Dios? Dígame. ¿Quién de nosotros no quisiera poder sentarse y ver a Dios y ver al Señor en el cielo y decir: Dios tiene este aspecto de esta manera? ¿Quién de nosotros no quisiera eso? Todos quisiéramos ver a Dios de esa manera. Pero ¿sabe una cosa? Más que aprender a conocer a Dios o conocer a Dios de una manera física, debemos de aprender a conocer a Dios en su forma de pensar, en su forma de ser, en sus prioridades, en sus metas, en sus sueños, en sus anhelos. Porque si yo logro aprender a conocer a Dios en base a lo que Dios quiere para este mundo, y logro aprender a conocer a Dios en base a lo que Él quiere para mi vida, y yo logro involucrar el plan de Dios para este mundo, y logro involucrar mi vida y lo que Dios quiere de mí en relación a este mundo, entonces, hermanos, allí estaremos por el camino correcto. No es simple y sencillamente quedarnos y decir: es que yo quiero conocer a Dios de una manera sobrenatural. Yo quiero que el cielo se parta en dos y poder ver a Dios ahí sentado en su trono. ¿Sabe una cosa? A Dios lo vemos todos los días. Lo vemos a diario. El problema es que nosotros se nos ha enseñado a ver las cosas de una manera humana. Pero de verdad, a Dios lo vemos todos los días. Aun cuando nuestros ojos físicos no lo puedan observar. Lo vemos
a diario cuando salimos de nuestra casa. Salimos y de verdad en este país no sabe si usted va a regresar, pero regresó. ¿Cuántas cosas, imagínese, cuántas cosas pudieron haberle sucedido a usted durante todo el día? Hemos escuchado testimonios de hermanos que han ido en las Coster cuando han sido ametralladas las Coster, y a la par de ellos han caído las personas fallecidas. No vio en una expresión física la presencia de Dios, pero Dios estaba ahí, cuidando a su hijo, cuidando a su hija. No vemos a Dios de una manera con nuestros ojos humanos, pero si abriéramos nuestros ojos espirituales y miráramos cada una de las cosas que tenemos y aún las cosas que no tenemos, nos hablarían de que Dios está allí a la par de nosotros, cuidando, luchando, sosteniendo nuestra vida. Queremos conocer a Dios a través del conocimiento intelectual, pero se nos olvida, hermanos, que a Dios lo conocemos y lo vemos todos los días de nuestra vida. Aun cuando las cosas que nosotros necesitamos y le hemos pedido a Dios, aun cuando las cosas que queremos y no las tenemos, aún esas cosas nos están enseñando algo o nos quieren enseñar una realidad. Volviendo y yendo al pasaje, dice el versículo 3: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo saber si de verdad yo conozco a Dios? Y sabe, una de las tragedias más grandes puede ser que nosotros estemos en la iglesia y es más, seamos servidores, pero no conocemos al Dios al que le servimos. Una de las tragedias más grandes puede ser que yo puedo estar predicándoles a ustedes y yo mismo puedo no conocer al Dios al que les predico. No estoy hablando de conocer un ministerio, conocer una religión, conocer ciertas formas o ciertas costumbres religiosas. Estoy hablando de aprender a conocer a Dios en mi realidad personal. ¿Cómo yo estoy seguro que de verdad yo conozco a Dios? Pregúntese eso. ¿Cómo usted puede afirmar? Alguien se acerca y la pregunta, ¿verdad? ¿Usted conoce a Dios? ¿Ha aceptado a Cristo en su corazón? Sí, decimos. Sí lo conozco. Sí lo he aceptado. Pero esa respuesta es la respuesta que se nos ha enseñado, pero no es la respuesta en la cual yo estoy viviendo. Porque si conozco a Dios, si digo afirmar conocer a Dios, entonces voy a hacer lo que dice la Biblia, lo que Dios quiere, obedecer sus mandamientos. ¿Cómo podemos dar señales visibles o podemos tener claro que conocemos a Dios? Es que yo obedezco lo que Dios dice. Yo puedo estar en la iglesia, puedo estar familiarizado con una religión, pero puedo desconocer a Dios. ¿Por qué? Porque no soy capaz de obedecer lo que Él me dice. Y un día, acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Versículo 46. Versículo 46. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y Jesús le respondió: ¿quién es mi madre
¿y quiénes son mis hermanos? Y señaló a sus discípulos y añadió: aquí tienen a mi madre y aquí tienen a mis hermanos. Pues mi hermano y mi madre, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son ¿qué? Son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Físicamente tenían un lazo en común: la madre, los hermanos, los conocidos. Y el que le dijo a Jesús, me imagino yo, que le dijo: mira, ahí está tu hermano, tu madre, han venido a hablar contigo. Y él esperaba de que Jesús reaccionara de una manera así como nosotros reaccionaríamos, ¿verdad? Ahí está mi mamá, que pase, que se siente aquí. Y hasta le daríamos una silla, pero Jesús no respondió de esa manera. Jesús dijo: los que hacen la voluntad de mi Padre son mi hermano, mi hermana y mi madre. Una de las tragedias más grandes es que nosotros podemos estar familiarizados con el entorno de Dios, pero no conocer a Dios. Un día Juan el Bautista bautizó a Jesús, pero cuando él estaba en la prisión, él mandó a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otros? ¿Cómo es eso que de repente Juan el Bautista le dice: aquí tienen al Hijo de Dios, y luego él manda a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? ¿Y cómo es eso de que María recibió el favor y la visitación del ángel, y el Señor le dijo: bienaventurada eres, favorecida eres, la gracia de Dios está contigo, porque tendrás un hijo y será hijo de Dios y salvará a este mundo? ¿Y cómo es posible que con los años ahora María, ella manda a traer a Jesús porque pensaban que Jesús se había vuelto loco? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Todos queremos conocer a Dios cuando las cosas caminan bien en la vida. Eres favorecida, la gracia de Dios está contigo. O cuando bautizó el Bautista a Jesús. Pero a Dios, hermanos, muchas veces lo debemos de conocer en los momentos difíciles de nuestra vida. A Dios no solamente lo conocemos cuando las cosas caminan como yo quiero que caminen. Y sabe, uno de los problemas que podemos caer es que si todo marcha bien en nuestra vida, vamos teniendo o desprendiéndonos de la idea de saber que eso que tengo es de Dios y es por Dios. Y Dios muchas veces lo que hace es que restringe, quita las cosas que nos ha dado para darse a conocer en medio de la crisis. Cuando las cosas caminan bien en nuestra vida, nosotros dejamos de confiar, de esperar y de orarle a Dios. Pero cuando las cosas van mal, cuando tenemos un problema, cuando hay una necesidad, cuando hay una enfermedad, nosotros nos volvemos a Dios. ¿O no es así? No es lo mismo que las cosas caminen bien en nosotros a que las cosas vayan mal. En ese momento difícil, en ese momento de crisis, en ese momento de necesidad, yo debo de saber que en ese momento, en ese lugar y en esa circunstancia, Dios se quiere dar a conocer en mi vida. Dios se quiere revelar a mi vida. Cuando vemos y conocemos la forma o la manera en la cual Dios se ha hecho presente en nosotros, ¿qué pasa? Nos vamos haciendo más ricos en conocimiento. Porque ahora hemos aprendido una manera de Dios de obrar en nosotros. No es lo mismo que alguien comience un camino de servicio a una persona que ya tiene años de estar sirviendo. No es lo mismo. Por más que queramos decir todos somos iguales, no es lo mismo. No es lo mismo el nuevo a una persona que ya tiene años de estar sirviendo. Se entendería que la persona que tiene años de estar sirviendo tenga un conocimiento mayor de lo que es de Dios, la forma en la que Dios actúa, la forma en la que Dios hace su obra. Y se entendería que el que va a comenzar, que el que ya tiene más tiempo, es una persona capacitada para enseñarle al nuevo. Si usted ya tiene años de estar sirviéndole a Dios, o si usted tiene años de ser hijo de Dios o de haberle entregado y estar siguiendo a Dios, a Jesús, usted y yo somos personas que debemos ser capaces
de transmitir el conocimiento que hemos adquirido de Dios a las nuevas generaciones. ¿Me está viendo? Debemos de ser capaces de darle a conocer a las personas la forma y el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque yo mismo lo he vivido, porque lo estoy viviendo y porque lo estoy aprendiendo de Dios y lo estoy obedeciendo. ¿En qué podemos decir yo conozco a Dios? En obedecer sus mandamientos. Pero nadie obedece sin antes conocer. No sé si no me estoy dando a conocer, a entender. Usted no puede decir yo obedezco si usted antes no sabe qué es lo que debe de hacer. ¿Sí? ¿Cómo el hijo va a obedecer a su padre y a su madre? Porque ya previamente el padre le dijo esto no está bien o hace esto de esta manera. Y si no lo hace, ¿qué le espera? ¿Testimonio? Si no lo hace, lo que le espera es cincho. Y porque sabe que lo que le espera es cincho, y ya sabe qué es lo que el padre quiere, ya sabe qué es lo que la madre quiere, ¿qué va a hacer el joven o el hijo? Obedecer. Pero nadie puede obedecer sin antes saber, sin antes tener una dirección. Si decimos que obedecemos a Dios es porque Él ya se dio a conocer previamente a eso en nosotros. Si decimos yo obedezco los mandamientos es porque Él ya me dio a conocer esos mandamientos. Porque Dios no nos va a pedir algo que Él antes Dios no nos va a exigir o no nos va a pedir cuenta de algo que Él no nos ha dicho. Él nos va a pedir algo, Él nos va a exigir cuenta de algo que ya me dijo a mí. Y si no obedezco, si no estoy obedeciendo lo que Dios me ha dicho, y si usted no está obedeciendo lo que Dios le ha dicho, no espere de que Dios le esté esperando con una palmadita en la espalda. A muchos, porque nos ama y porque es Padre, nos puede reprender. Nos puede llamar al orden. Las cosas que Dios pide es algo que Él ya previamente nos dijo. Pero ¿sabe qué somos nosotros? Somos burritos. Y no nos gusta obedecer lo que Dios nos ha dicho. Usted y yo sabemos perfectamente bien las cosas que Dios no quiere que hagamos. ¿Sí o no? Usted y yo sabemos perfectamente bien que Dios nos ha dicho, Dios te ha dicho, yo quiero que dejes esa relación. Bueno, si existiera la relación, va. Yo quiero que dejes eso. Y cuando no lo hacemos y las cosas nos comienzan a salir mal, le preguntamos a Dios, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué las cosas no salen como yo quisiera? ¿Por qué me va mal? Pero ¿por qué nos va mal? Porque previamente fuimos desobedientes. ¿Sí? Si las cosas en nuestra vida hoy no caminan de la manera que nosotros quisiéramos, debemos de preguntarle a Dios, Señor, pero ¿en qué momento yo fui desobediente? ¿Pero en qué momento tú me dijiste que yo dejara de hacer ciertas cosas? Y miren, hermanos, no nos hagamos los tontitos. Dios nos ha hablado y nos ha dicho qué cosas quiere Él para nuestra vida. Y muchos no estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y si no hacemos lo que Dios nos ha pedido, no nos vengamos a jactar que conocemos a Dios, dice la Biblia. Porque podemos estar aquí, andar un uniforme, tener nuestra corbata, andar bien peinadito, las hermanas andar bien planchado su pelo. Podemos estar bien guapos y guapas en la iglesia, pero eso no sirve de nada. No podemos jactarnos de decir yo conozco a Dios si no soy capaz de obedecer lo que Dios me ha dicho a mi vida. ¿Y sabe por qué no obedecemos? Por una razón, hermanos, elemental. Es porque lo que estamos haciendo nos gusta, nos atrae, nos parece. Y como decimos, nos gusta darle
darle gusto al cuerpo. Porque es rico darle gusto al cuerpo, ¿o no? Alguien dice, a mí el médico me ha dicho que yo no debo de comer tantas pupusas. Solo 3 pupusas. Pero se vuelan 6, 7 pupusas. Sabe que eso que está haciendo no es lo correcto para su cuerpo, pero le da gusto al cuerpo. Y al llegar a ese punto pudiéramos decir, bueno, es darnos mentira, hermanos. Es decir, yo conozco a Dios, pero ese conocer a Dios, yo lo puedo decir, yo conozco a Dios porque tengo ya 10 años de estar sirviendo. Pero no es ese conocimiento, es el conocimiento de mi experiencia personal. Es saber que lo que le sirvió al hermano, le sirvió a él y no necesariamente me va a servir a mí. Es saber que lo que le funcionó a la hermana, que su forma de construir su espiritualidad le sirvió a ella, pero no necesariamente le va a servir a otra hermana. Y porque ella o la otra no se parezcan, no significa que una de esas es más pecadora que la otra. Porque alguien puede decir, es que las cosas son así y ella lo hace de una manera distinta. Ah, pues pecadora. Ah, pues es una hija del diablo, no es hija de Dios. Porque ella hace las cosas de una manera distinta a las que yo las hago. Pero porque ella la haga distinta y porque Dios trabaje con ella de una manera distinta, no significa que ella es más o que ella es menos que usted. Significa que ella tiene su manera, su forma de buscar a Dios y su trato personal con Dios. Yo tengo mis propios tratos con Dios. Usted tiene sus propios tratos. Logremos entender eso. Entendamos que porque yo puedo usar camisa manga larga, a ley tengo que hacer que el otro use camisa manga larga. Y no, él puede andar como quiera. Es su trato de él con Dios. Porque la hermana usa una falda más corta y la otra usa faldas largas. Bueno, es su trato de ella con Dios. Porque ella use falda corta y usted use falda larga, no significa que ella sea hija del diablo. Simple y sencillamente es su trato personal con Dios. ¿En qué podemos jactarnos y decir, yo conozco a Dios? Porque somos capaces, dice, volviendo allá, somos capaces de obedecer. Y dice el versículo 4, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, ¿es qué? Es un mentiroso y no tiene la verdad. El que dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, dice la Biblia que es un mentiroso. ¿Cuántos mentirosos hay aquí? Levante la mano. El hermano es sincero. La hermana, yo también. Somos mentirosos, dice la Biblia. Si no soy capaz de obedecer a Dios y digo ser una persona que conozco a Dios pero no lo obedezco, dice la Biblia que soy mentiroso. ¿Cuántos y en qué momento nosotros hemos sido mentirosos? Frente a los demás podemos tener una apariencia de un siervo o una sierva. Frente a los demás podemos proyectar una imagen, una idea, pero solamente de apariencia. Porque nuestro corazón puede estar lejos de decir con seguridad, yo conozco a Dios. Y mire, conocer a Dios no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Conocer a Dios no es solamente un acto de fe. Es decir, un acto de decir yo voy a pasar al frente y entregarle mi vida a Cristo. Allí usted está iniciando un proceso de aprendizaje. Conocer a Dios es un momento de todos los días. Un día Moisés dice que andaba ahí cuidando los animalitos y dice que vio una zarza encendida y se acercó a ver, y ahí Dios le habló, ahí comenzó a conocer. Pero luego Dios le dice a Moisés, ahora ve donde el faraón, porque voy a sacar, he escuchado la opresión de mi pueblo y los voy a sacar de Egipto. En esa obediencia al mandato de Dios, él comenzó a conocer a Dios de otra manera.
El Dios que es capaz de transformar la vara en serpiente. El Dios que trajo, como decía el pastor Mario, creo que el fin de semana pasado, que trajo señales, plagas sobre Egipto. El agua se convirtió en sangre, las ranas. Es decir, todo ese proceso fue un tiempo de aprendizaje. Él comenzó a conocer a Dios. Pero algunos, porque ya hemos hecho un acto, una confesión de fe, creemos que ya conocemos a Dios. Y no es así. Si no soy capaz de obedecer a Dios, si Él me dice, ve a tal lugar, y no soy capaz de ir, no voy a conocer lo que Dios tenía para mí en ese acto de ir. Si Dios me dice, deja de hacer esto o cortar esta situación, si yo no lo obedezco, no voy a conocer el resultado de la obediencia a Dios en eso que Dios me había dicho. Y a todos, en un punto de la vida, a todos los que estamos aquí, Dios nos ha dicho algo que hagamos, que dejemos, a todos, sin excepción. Pero si no somos capaces de obedecer, no voy a saber cuál es el resultado de esa obediencia. La vida cristiana, iglesia, es un tiempo de aprender. Y para aprender, muchas veces para nosotros que somos un poquito rebeldes, a veces para aprender, el aprendizaje viene a través de una corrección. Primero Dios nos dice de buena manera, pero cuando no obedecemos, el Señor nos lo dice ya, hermanos, corrigiéndonos. Decimos conocer a Dios. Dice usted conocer a Dios, entonces obedézcale. Haga lo que Dios le pide. Deje lo que Dios le ha dicho que debe de dejar. Conocer a Dios no solamente es memorizarnos esto. Conocer a Dios es una experiencia de vida. Conocer a Dios, iglesia, es tomar decisiones en base a las convicciones o en base a la voluntad de Él a nosotros. Y conocer a Dios y estar dispuesto a obedecer a Dios, hermanos, de verdad, es un camino de emoción. Porque si usted es capaz de obedecer a Dios en algo que Dios le ha dicho, usted va a conocer algo nuevo de Él. No sé si me estoy dando a entender. Pero si usted no lo obedece, no va a conocer eso nuevo. Y conocer algo nuevo de Dios es fascinante. Conocer algo nuevo de Dios es maravilloso. Es dejar de ser un niño en la fe. Dejar de ser un niño espiritual e irnos convirtiendo en personas adultas en la fe, maduras en la fe. Saber de que a un niño cualquier cosa le va a afectar, pero a un adulto difícilmente le va a afectar lo que al niño le afecta. Es ir madurando. ¿Queremos madurar en la fe? ¿Queremos dejar de ser niños en la fe? ¿Queremos dejar de ser niños espirituales? Comencemos a obedecer lo que Dios quiere y vamos a conocer cosas nuevas de Dios. Vamos a conocer su manera de pensar. Si nos sentáramos y comenzáramos a hablar con Dios y comenzara Él a hablarnos sobre sus proyectos, sobre sus planes a nuestra vida, y comenzáramos a obedecerlos, de verdad, iglesia, le puedo decir, no estaríamos metidos en los problemas que estamos hoy. Estaríamos, hermanos, en otro nivel espiritual, porque fuéramos capaces de obedecer. Para obedecer, primero hay que sentarse a escuchar. Para obedecer, primero hay que escuchar las reglas, las direcciones. Para obedecer es necesario sentarnos un día a escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, cuando Dios nos muestra sus planes, sus propósitos para nuestra vida, y somos capaces de decirle al Señor, Señor, no me gusta eso que me estás pidiendo. Alguno le va a decir, deja esta relación, deja a tu novia. Bueno, vos no. Deja a tu novia, a la que tanto querés, porque yo tengo algo mejor para tu vida. Y quizá al inicio no le va a gustar, no va a querer. Pero si usted es capaz de obedecer, usted va a descubrir algo nuevo del Señor. Deja de hacer esto o hacer lo otro y usted lo obedece.
usted va a descubrir cosas nuevas de Dios. Hermanos, de verdad, no nos conformemos con lo que conocemos de Dios. En la Biblia, conocer es una palabra que habla de la intimidad. Conoció a Adán y Eva, habla de intimidad. Habla que la vio como era, pues. No la vio con su ropita de hojitas. La conoció como es. Conoció sus imperfecciones, conoció sus virtudes. Conocer a Dios no es un simple y sencillamente un conocimiento. Conocer a Dios es una intimidad con Él. Es intimar con Dios. Es conocer lo que hay en el corazón del Padre. Es que Él me conozca a mí. Y sabe una cosa, muchas veces nosotros queremos relacionarnos con Dios como nos relacionamos con los seres humanos. La misma paja que le damos a la esposa, esa paja le queremos dar a Dios. La misma mentira que le da a una persona, esa mentira le quiere dar a Dios, y a Dios no lo podemos mentir. Es más, ¿por qué no nos tomamos un tiempo y le decimos a Dios: Señor, yo quiero conocerte? Pero ese conocer no es solamente la expresión física, es conocer la profundidad de Dios, conocer el pensamiento de Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer lo que Dios quiere para mi vida. Y es conocer lo que Dios quiere, es conocer también a Dios. Conocer a Dios, iglesia, conocer a Dios no lo estamos solamente conociendo ahorita en 2 horas. Conocer a Dios es todos los días, lo que Él piensa, lo que Él quiere, lo que Él desea. Conocer a Dios es tener una relación íntima con Él. Dijo Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero para conocer a Dios es necesario obedecer, hermanos. Para conocer nuevas cosas de Dios debemos de ser obedientes a lo que Él nos pide. Amén. Póngase de pie entonces.